Fue un anuncio que cambia todo. La tarde proyectaba largas sombras a través de los altos ventanales de la mansión de los Herrera, iluminando las partículas de polvo que bailaban a la luz dorada. Sofía Herrera estaba sentada con las piernas cruzadas en su cama, sus pequeños dedos ordenando cuidadosamente una colección de conchas marinas que ella y su madre habían recogido años atrás en la playa. A sus 8 años, Sofía poseía una aguda capacidad de observación que a veces hacía que su padre bromeara, diciendo que algún día sería una excelente detective. «Sofía, cariño, ¿podrías bajar? Tengo algo importante que decirte». Sofía reconoció la inusual emoción en la voz de su padre. Francisco Herrera no solía ser de sorpresas o anuncios. Desde que perdió a su madre hace 2 años, su vida había caído en una rutina predecible, aunque algo vacía. Con cuidado, colocó la concha rosa favorita de su madre de nuevo en su lugar especial antes de saltar de la cama. Mientras bajaba la gran escalera, Sofía notó a su padre paseando por la sala de estar. Francisco Herrera era una figura impresionante, alto y seguro, la viva imagen del éxito con su ropa informal y elegante. Su compañía de tecnología lo había convertido en uno de los solteros más codiciados de Barcelona, un hecho que parecía divertirlo más que impresionarlo. «Aquí está mi niña», dijo Francisco, su sonrisa más brillante de lo que Sofía había visto en meses. Algo era diferente en él hoy, una ligereza que había estado ausente desde el funeral. «¿Todo está bien, papá?», preguntó Sofía, sus ojos perspicaces escaneando el rostro de su padre. Francisco la guió para que se sentara a su lado en el sofá de felpa. «Todo está maravilloso en realidad. Tengo una noticia que creo que nos hará a ambos muy felices. He pedido a Victoria, la mujer con la que he estado saliendo estos últimos meses, que se case conmigo, y ha dicho que sí. Va a formar parte de nuestra familia. ¿No es maravilloso?». Las palabras golpearon a Sofía como un repentino escalofrío de invierno. Sintió que su cuerpo se tensaba involuntariamente, mientras emociones conflictivas corrían por su mente. Su padre la miraba con expectación, con los ojos brillantes de esperanza. «¿Te vas a casar?», se las arregló para preguntar Sofía, con la voz más pequeña de lo que pretendía. «Sí, en solo 3 meses. Sé que parece rápido, pero cuando lo sabes, lo sabes». Francisco le apretó la mano. «Victoria está muy emocionada de convertirse en tu madrastra. Ya tiene ideas para redecorar la habitación de invitados y cree que ustedes 2 podrían tomar clases de cocina juntas. ¿No sería divertido?». Sofía forzó sus labios en lo que esperaba que pareciera una sonrisa. Algo muy dentro de ella, una intuición que no podía explicar, estaba activando alarmas silenciosas. Pero su padre se ve tan feliz, más feliz de lo que había estado desde que mamá se enfermó. «¿Estás seguro, papá? Solo la conoces desde hace 6 meses». La felicidad de él era un peso sobre sus pequeños hombros. Sofía miró alrededor de la sala de estar, a las fotos de su madre que aún se exhibían de manera prominente, al piano que se había quedado en silencio, al rostro esperanzado de su padre. «Quiero que seas feliz, papá», dijo finalmente, con las palabras atascadas en su garganta. Francisco la abrazó con fuerza, sin notar la aprensión en los ojos de su hija. «Volveremos a ser una familia, Sofía. Ahora todo va a ser perfecto». Mientras su padre entraba en detalles sobre la próxima boda, Sofía sintió que un nudo inexplicable se formaba en su estómago. ¿Por qué no podía estar feliz por esto? ¿Por qué la sonrisa perfectamente practicada de Victoria seguía apareciendo en su mente como una advertencia? Algo no estaba bien. Pero, ¿cómo podría explicárselo a su padre cuando él prácticamente brillaba de alegría? Ni ellos sabían que este anuncio pondría en marcha una serie de eventos
que pondrían a prueba su vínculo de maneras que nunca podrían imaginar. La intuición de una niña, la mansión de los Herrera bullía de actividad, mientras el personal arreglaba flores y aperitivos para la reunión familiar. Sofía observaba desde la gran escalera cómo Victoria orquestaba cada detalle. Su voz era dulce como la miel con los camareros, pero cortante al hablar con la ama de llaves. «Sofía, ahí estás», Francisco la llamó. «Victoria te trajo algo especial». Victoria se giró, su sonrisa transformando su rostro, como si alguien hubiera encendido un interruptor. Era innegablemente hermosa, alta y elegante, con el cabello castaño cayendo sobre sus hombros. Hoy llevaba un vestido azul claro que complementaba perfectamente sus ojos. «Sofía, cariño». Victoria se acercó, sosteniendo una pequeña caja de terciopelo. Pensé que podríamos comenzar nuestra relación con algo significativo. La abrió para revelar una delicada pulsera de plata. «¿Me permites?» Sofía extendió su muñeca con vacilación, notando la expresión de satisfacción en el rostro de su padre. La pulsera se sintió fría contra su piel. «Es hermosa», dijo Sofía con cuidado. «Gracias. Seremos tan buenas amigas», dijo Victoria, metiéndole un mechón de pelo detrás de la oreja con sus dedos perfectamente arreglados. «Tu padre me dice que eres una pequeña artista. Quizás podríamos redecorar tu habitación juntas, hacerla más adecuada para una niña que está creciendo». Antes de que Sofía pudiera responder, el timbre sonó. Francisco fue a saludar a los primeros invitados, mientras Victoria se agachaba al nivel de Sofía. «Este es un día importante para tu padre y para mí», susurró. Su aliento olía a menta y a algo metálico. «Cuento contigo para que me ayudes a causar una buena impresión». Por un momento fugaz, sus ojos se endurecieron antes de volverse a calentar para recibir a los familiares que llegaban. La tía Olivia fue la última en llegar. La tía favorita de Sofía la abrazó con fuerza antes de saludar a Francisco, con una ceja crítica. «6 meses, Francisco. ¿En serio?», murmuró Olivia, aunque Sofía la oyó. «No empieces», respondió Francisco en voz baja. «Ella me hace feliz. Eso es lo único que importa». La tarde se desarrolló como un baile cuidadosamente coreografiado. Victoria encantó a todos con historias de su trabajo de caridad y sus viajes internacionales. Parecía saber exactamente lo que cada persona quería escuchar, felicitando al tío Roberto por su nuevo negocio, discutiendo sobre jardinería con la abuela Eloísa y compartiendo recuerdos universitarios con las primas de Francisco. Solo la tía Olivia se mantuvo reservada. Sus agudos ojos no se perdieron nada. Durante el postre, encontró a Sofía sola en la cocina. «¿Cómo te sientes con todo esto, cariño?», preguntó Olivia, sirviéndose otra tarta de fresa. Sofía trazó patrones en la condensación de su vaso de agua. «Papá es feliz». «Eso no es lo que pregunté». Olivia estudió a su sobrina con atención. «Victoria ciertamente sabe cómo impresionar». «Ella es diferente cuando papá no está cerca», susurró Sofía, e inmediatamente se arrepintió de sus palabras. La expresión de Olivia se agudizó. «¿Diferente cómo?». Antes de que Sofía pudiera responder, Victoria apareció en la puerta. «Ahí están. Francisco las está buscando a ambas. Quiere brindar por las 3 mujeres más importantes de su vida». Su sonrisa se mantuvo fija mientras sus ojos se movían entre ellas. Mientras regresaban a la reunión, la mano de Victoria se posó en el hombro de Sofía, su agarre lo suficientemente fuerte como para ser incómodo. Sofía miró a la tía Olivia, cuya atenta mirada siguió a Victoria con una nueva intensidad.
Mientras los adultos tintineaban sus copas de champán, Sofía bebió su sidra espumosa y observó. Algo en Victoria le recordaba a las flores hermosas pero venenosas en su libro de ciencias, atractivas en la superficie, pero peligrosas al tacto. La advertencia de Victoria. Sofía, necesito hablar contigo. La voz de Victoria subió por la escalera 3 días después de la reunión familiar. Sofía de mala gana dejó su libro y bajó. Su padre se había ido a un viaje de negocios esa mañana, la primera vez que estaría sola con Victoria por un período prolongado. Victoria estaba en la sala de estar, con una tableta en la mano. Su elegancia casual, un marcado contraste con la postura rígida que ahora adoptaba. La cálida sonrisa que Sofía había presenciado en la reunión familiar se había desvanecido por completo. Tu padre mencionó que tienes un recital de piano la próxima semana, dijo Victoria, sin levantar la vista de su pantalla. Tendremos que reprogramarlo. Sofía se congeló en el último escalón. Pero he estado practicando durante meses. Papá ya se tomó el día libre. Los ojos de Victoria se dirigieron hacia ella, fríos e impacientes. He organizado una cena importante con posibles inversores para la compañía de tu padre. Las prioridades familiares deben ajustarse cuando surgen oportunidades de negocio. Pero papá prometió. Victoria la interrumpió, dejando la tableta. Déjame dejar algo claro. Tu padre es un hombre exitoso que perdió 2 años afligido por tu madre. Yo lo estoy ayudando a recuperar su posición en la sociedad. Se acercó a Sofía, sus tacones resonando bruscamente en el suelo de mármol. Tus pequeños recitales y eventos escolares son encantadores, pero ya no son la prioridad. La transformación fue completa. La mujer cálida y atenta que había cautivado a Francisco se había desvanecido por completo. En su lugar, había alguien calculadora y fría, que estudiaba a Sofía como una variable inconveniente en una ecuación. No creo que papá esté de acuerdo, dijo Sofía en voz baja, sorprendiéndose a sí misma con su audacia. Victoria se rió, el sonido agudo y sin humor. Tu padre ve lo que yo quiero que vea. Hombres como Francisco son predecibles, especialmente los viudos tan desesperados por compañía. Dio la vuelta a la habitación, arrastrando los dedos sobre los marcos de las fotos. Se detuvo en uno que mostraba a la madre de Sofía, recogiéndolo con una mirada de disgusto. Reemplazaremos estas decoraciones anticuadas después de la boda, dijo, incluidas estas fotos. Son recordatorios morbosos del pasado. Esas son mi mamá, protestó Sofía, corriendo hacia adelante. Victoria dejó el marco con un cuidado deliberado. Tu madre ya no está, Sofía. Cuanto antes lo aceptes, más fácil será esta transición. Su tono se suavizó artificialmente. No estoy tratando de reemplazarla. Simplemente estoy creando un nuevo capítulo para todos nosotros. Esa noche, cuando la puerta del dormitorio de Sofía se abrió, ella fingió estar dormida. Victoria entró en silencio, inspeccionando la habitación con un desapego clínico. Tanto espacio desperdiciado, murmuró Victoria, abriendo el armario de Sofía y examinando sus posesiones. Esto podría convertirse fácilmente en una suite de invitados adecuada después de la boda. Cuando la puerta finalmente se cerró, Sofía enterró su rostro en la almohada para ahogar sus sollozos. A la mañana siguiente, trató de contarle a su padre sobre el comportamiento de Victoria durante su videollamada. Papá, Victoria dijo que tenemos que cancelar mi recital y que quiere quitar todas las fotos de mamá. La frente de Francisco se arrugó por un momento antes de que su expresión se suavizara. Cariño, estoy seguro de que es un malentendido. Victoria mencionó un conflicto de horarios, pero lo resolveremos. Y nadie va a quitar las fotos de tu madre.
Victoria solo sugirió actualizar algunos de los marcos más antiguos. Pero, papá, los cambios son difíciles, Sofía. Pero Victoria está haciendo todo lo posible para unir nuestras vidas. Dale una oportunidad, ¿vale? Después de colgar, Sofía se sentó en el asiento de su ventana, aferrándose a la fotografía de su madre. Por primera vez, reconoció una verdad terrible. Su padre no podía o no quería ver a la verdadera Victoria Hayes. Estaba completamente sola en sus sospechas, la traición y la mentira. La lluvia golpeaba contra las ventanas del aula, mientras Sofía miraba fijamente la hoja de trabajo de matemáticas intacta en su escritorio. Habían pasado 2 semanas desde el viaje de negocios de su padre, y la presencia de Victoria en su hogar se había vuelto cada vez más dominante. Las fotos familiares se habían dañado misteriosamente, accidentalmente, durante la limpieza, y el recital de piano de Sofía se había reprogramado a una hora en la que su padre no podía asistir. Sofía, la maestra se acercó suavemente a su escritorio. La campana sonó hace 5 minutos. ¿Está todo bien? Sobresaltada, Sofía recogió rápidamente sus pertenencias. Lo siento, señora Ruiz, solo estaba pensando. Su maestra la estudió con ojos preocupados. Has parecido distraída últimamente. Mi puerta siempre está abierta si necesitas hablar. Sofía asintió con gratitud antes de salir corriendo. El autobús escolar ya se había ido, pero a Sofía no le importó la espera. Victoria la recogería hoy, lo que significaba al menos 30 minutos de pacífica soledad antes de que llegara. Refugiada bajo el toldo de la entrada de la escuela, Sofía notó un elegante coche negro estacionado al otro lado de la calle. A través de la ventana manchada por la lluvia, vislumbró una silueta familiar. El perfil distintivo de Victoria, inconfundible incluso a distancia. Pero Victoria no estaba sola. Un hombre que Sofía nunca había visto antes se sentaba en el asiento del conductor, inclinado cerca de Victoria. Su conversación parecía intensa. El corazón de Sofía se aceleró mientras se retiraba instintivamente a las sombras de la puerta. Victoria se rió de algo que el hombre dijo. Luego, para el shock de Sofía, se inclinó y lo besó profundamente. A tientas con su teléfono, Sofía logró tomar una foto borrosa justo cuando Victoria salía del coche. El hombre se quedó dentro, sus rasgos poco claros a través del parabrisas salpicado de lluvia. 15 minutos después, el descapotable rojo de Victoria se detuvo en la entrada de la escuela, y ella salió con una mirada perfectamente ensayada de preocupación. Sofía, cariño, lamento mucho llegar tarde. El tráfico era absolutamente terrible con este clima. Está bien. Estaba hablando con la señora Ruiz sobre un proyecto. Durante el viaje a casa, Victoria charlaba sobre los preparativos de la boda y una próxima gala de caridad. Sofía miraba por la ventana, su mente acelerada. Cuando pasaron por el lugar donde había estado estacionado el coche negro, este ya no estaba. «Papá vuelve a casa esta noche, ¿verdad?», preguntó Sofía, interrumpiendo el monólogo de Victoria sobre los arreglos florales. «Sí, pero bastante tarde. Cenaremos juntas, solo nosotras dos». La sonrisa de Victoria no llegó a sus ojos. ¿No sería encantador? Después de llegar a casa, Sofía se retiró a su habitación. Fingiendo hacer la tarea, esperó hasta que oyó a Victoria hablando por teléfono en el dormitorio principal antes de bajar sigilosamente al estudio. El ordenador de su padre tenía una contraseña, pero Sofía la sabía de memoria. La fecha de cumpleaños de su madre. Con dedos temblorosos, buscó a Victoria Hayes en línea, desplazándose por perfiles de redes sociales
y menciones de noticias sobre eventos de caridad. Nada parecía sospechoso hasta que encontró un artículo sobre una gala de la industria tecnológica de hace 3 años. En una foto de fondo, parcialmente recortada pero inconfundible, estaba Victoria junto al hombre del coche negro. Sofía rápidamente tomó una captura de pantalla y se la envió a su propio correo electrónico antes de borrar el historial del navegador. Esa noche en la cena, Sofía observó cuidadosamente a Victoria, notando cómo revisaba su teléfono repetidamente cuando pensaba que Sofía no la veía. ¿Está todo bien?, preguntó Sofía inocentemente. Parece preocupada por algo. La expresión de Victoria parpadeó brevemente antes de que se instalara una sonrisa practicada. Solo nervios por la boda, supongo. Planificar el día perfecto es bastante estresante. ¿Quién era ese hombre con el que hablaste hoy antes de que me recogieras? La expresión de Victoria se congeló. ¿Qué hombre? Su voz se mantuvo firme, pero sus nudillos se pusieron blancos al agarrar su vaso de agua. Te vi hablando con alguien en un coche negro frente a la escuela. La risa de Victoria sonó hueca. Oh, ese debe haber sido Pedro, el planificador de la boda. Tuvimos una crisis de última hora con el catering. Nada de qué preocuparse. Pero Sofía había captado el pánico momentáneo en los ojos de Victoria, y eso confirmó lo que ya sospechaba. Victoria Hayes estaba escondiendo algo. Algo lo suficientemente grande como para ponerla nerviosa. Esa noche, Sofía agregó el nombre Pedro a un nuevo documento en su tableta titulado Operación Verdad. Su investigación había comenzado oficialmente. Un plan mortal, 3 avistamientos más de Pedro y 2 llamadas telefónicas sospechosas después. Sofía supo que necesitaba decírselo a su padre. Había reunido cuidadosamente las pruebas que pudo, capturas de pantalla del hombre misterioso, notas sobre las historias contradictorias de Victoria y un diario de comportamientos extraños que había observado en las últimas semanas. Francisco acababa de regresar de otro viaje de negocios, con un aspecto cansado pero feliz de estar en casa. Estaba en su estudio revisando contratos cuando Sofía llamó a la puerta con cautela. «Papá, ¿podemos hablar? Es importante». Francisco levantó la vista. Su rostro se suavizó en una sonrisa. «Siempre, cariño. ¿Qué tienes en mente?» Sofía cerró la puerta detrás de ella y se sentó en el sillón de cuero frente a su escritorio. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras respiraba hondo. «Se trata de Victoria, papá. No creo que sea quien tú crees que es». La expresión de Francisco cambió sutilmente. «Sofía, por favor, solo escucha», suplicó. «Ella actúa completamente diferente cuando no estás cerca. Es mala y fría y se reúne con este hombre llamado Pedro. Los vi besándose, papá. Besándose». Francisco dejó su bolígrafo. «Sofía, esa es una acusación muy seria». «Tengo pruebas». Sofía sacó su tableta, mostrándole la foto borrosa que había logrado capturar. «Esa es la cabeza de Victoria, y ese es el hombre. Y mira estos mensajes que envió cuando accidentalmente dejó su teléfono en la cocina». Francisco entrecerró los ojos ante la pantalla. «Cariño, podría ser cualquiera. La foto es demasiado borrosa. Y estos mensajes solo muestran a Victoria discutiendo los planes de la boda con alguien llamado P. Probablemente sea el planificador de la boda. Pero ella, Sofía», la interrumpió Francisco suavemente. «Entiendo que este es un gran ajuste. Tu madre se fue hace 2 años y es natural sentirte protectora de su memoria». Sofía sintió que las lágrimas de frustración le quemaban los ojos. «Esto no se trata de mamá. Victoria te está ocultando cosas. No es quien finge ser». La puerta del estudio se abrió y Victoria estaba allí, con ropa casual, pero elegante, su expresión preocupada.
¿Todo está bien? Creí oír voces alteradas. Todo está bien, dijo Francisco. Sofía y yo solo estábamos charlando. La mirada de Victoria se movió entre ellos, deteniéndose en la tableta de Sofía. ¡Qué hermoso momento familiar! Francisco, no olvides. Tenemos cena con los Michelson a las 7. No lo haré, le aseguró. Cuando Victoria se dio la vuelta para irse, Francisco la llamó. Victoria, Sofía tiene algunas preocupaciones que le gustaría discutir. Tal vez podríamos sentarnos todos esta noche después de la cena. La sonrisa de Victoria se mantuvo fija. Por supuesto, cariño, lo que Sofía necesite. Después de que ella se fue, Francisco se volvió hacia Sofía. ¿Ves? Victoria quiere que esto funcione. Dale una oportunidad, ¿vale? Hablaremos juntos esta noche. Sofía asintió en silencio, sabiendo que la conversación prometida nunca sucedería. Victoria encontraría alguna forma de evitarlo. Más tarde esa tarde, Sofía se encontró sola con Victoria en el jardín. Victoria estaba inspeccionando las rosas para la ceremonia de la boda cuando habló sin volverse. «Estás jugando un juego peligroso, Sofía». Sofía se congeló. «¿Qué quieres decir?» Victoria cortó una rosa con movimientos precisos. Los niños tienen una imaginación tan activa, ¿no? Cuentos sobre hombres misteriosos y reuniones secretas. Se giró, haciendo girar la rosa entre sus dedos. Nadie cree a los niños que cuentan cuentos, Sofía. Los tachan de problemáticos o de buscar atención. ¿Es eso lo que quieres? Mi papá confía en mí, insistió Sofía, aunque su voz temblaba. Victoria se rió suavemente. Tu padre confía más en mí. Después de todo, ¿quién creería a una niña celosa por encima de la mujer que le devolvió la felicidad a su vida? Se acercó, agachándose al nivel de Sofía. Deja de indagar, Sofía. No terminará bien para ti. Mientras Victoria se alejaba, Sofía sintió un escalofrío a pesar del cálido aire primaveral. La amenaza de Victoria había sido muy clara, y también lo fue la comprensión de que Sofía necesitaría pruebas reales e innegables si tenía alguna esperanza de proteger a su padre. La prueba del crimen. Sofía se incorporó en la cama, con el corazón latiendo con fuerza. La pesadilla había sido la misma que había tenido durante semanas. Victoria parada sobre su padre dormido, una figura sombría detrás de ella. Mirando el reloj de su mesita de noche, vio que era poco después de la medianoche. Sedienta y conmocionada, Sofía se levantó de la cama. El pasillo estaba oscuro, excepto por una fina línea de luz debajo de la puerta del estudio de su padre. Francisco se había ido a una conferencia de negocios a Chicago ese mismo día, lo que significaba que Victoria todavía estaba despierta y sola. Moviéndose en silencio con sus calcetines, Sofía se acercó a la escalera. Las voces subían desde la cocina, la de Victoria y la de un hombre. Agachada en las sombras del pasillo superior, Sofía se esforzó por escuchar. «La boda es en 3 semanas, Pedro», decía Victoria. Su voz carecía del tono meloso habitual. «Una vez que estemos legalmente casados, el plan sigue adelante». «Es demasiado arriesgado», respondió el hombre. «Pedro, la niña sospecha algo. Nos está vigilando». «¿Sofía?» Victoria se rió con desdén. «Es una niña. Francisco cree que solo está celosa y se está portando mal. No la toma en serio. ¿Qué hay de su tía?» «Olivia. Hizo preguntas en la fiesta de compromiso». «Nada que pueda probar. Además, una vez que la póliza se firme mañana, todo estará en su lugar». Sofía se acercó más a la barandilla, desesperada por oír más claramente. «50 millones es mucho dinero, Victoria», dijo Pedro. «Vale la pena tener cuidado. La póliza se presenta mañana. 6 meses después de la boda, organizamos el accidente. Limpio, simple.
La viuda afligida lo hereda todo, y Francisco Herrera ya no será nuestro problema. Sofía jadeó involuntariamente. Su vaso de agua se le resbaló de los dedos y se rompió en el suelo de madera. La conversación de abajo cesó al instante. «¿Qué fue eso?», siseó Pedro. «Arriba», respondió Victoria. «Quédate aquí». Sofía se levantó de un salto y corrió de regreso a su dormitorio, escondiéndose debajo de las sábanas, justo cuando los pasos de Victoria llegaban a la cima de la escalera. Forzó su respiración para que fuera lenta, fingiendo estar dormida mientras su puerta se abría. Victoria se quedó allí, por lo que pareció una eternidad antes de hablar. «Sofía, ¿estás despierta?». Sofía mantuvo los ojos cerrados, concentrándose en mantener una respiración uniforme a pesar de su corazón acelerado. La cama se hundió ligeramente cuando Victoria se sentó en el borde. «Sé que estás despierta, Sofía». Su voz era suave, pero tenía un borde de acero. «¿Qué oíste?». Incapaz de mantener la farsa, Sofía abrió los ojos. «Solo me levanté a tomar un poco de agua. Se me cayó el vaso». Victoria estudió su rostro a la tenue luz que se filtraba por las cortinas. «¿Y eso es todo? ¿Fuiste directamente a por agua y volviste?». Sofía asintió, luchando por mantener su expresión neutral. Los dedos de Victoria juguetearon con el borde de la manta de Sofía. «Sabes, los accidentes ocurren todo el tiempo, Sofía, especialmente a las niñas curiosas que no se meten en sus propios asuntos». «No sé de qué está hablando», susurró Sofía. «Bien, mantengámoslo así». Victoria se levantó suavemente. «Haré que Rosa limpie los cristales rotos por la mañana. Duerme bien, Sofía». En la puerta se detuvo. «Y Sofía, caminar dormida puede ser muy peligroso. Tal vez deberíamos empezar a cerrar tu puerta con llave por la noche. Por tu seguridad, por supuesto». Después de que Victoria se fue, Sofía se quedó rígida en la cama, su mente acelerada. La conversación se repitió en su cabeza. Póliza, accidente, 50 millones. Estaban planeando matar a su padre después de la boda. Sofía se aferró a su manta con fuerza. No tenía pruebas, ni grabaciones, nada más que su palabra contra la de Victoria. Ningún adulto la creería sin pruebas. Sin embargo, ahora sabía con certeza que la vida de su padre dependía de que ella encontrara esa prueba. Y rápidamente. La boda era solo en 3 semanas. La evidencia y el último intento de Victoria. La mañana siguiente, después de escuchar la conversación de Victoria, Sofía fingió estar enferma para quedarse en casa. Su padre todavía estaba en su conferencia, y Victoria tenía un día completo de preparativos para la boda, la oportunidad perfecta para que Sofía buscara pruebas. «¿Estás segura de que estarás bien sola?», preguntó Victoria, su preocupación perfectamente fingida para Rosa, la ama de llaves que preparaba el desayuno cerca. «Puedo reprogramar mis citas». «Estaré bien», le aseguró Sofía. «Solo necesito descansar». Victoria sonrió. «Rosa te revisará periódicamente. Volveré a las 4. Quédate en la cama, Sofía. Órdenes del médico». La amenaza implícita flotó en el aire entre ellas. Tan pronto como el coche de Victoria desapareció por la entrada, Sofía entró en acción. Tenía aproximadamente 6 horas antes de que Victoria regresara, menos las veces que Rosa vendría a revisarla. Sofía comenzó en la habitación de invitados que Victoria había reclamado como su oficina. La puerta estaba cerrada con llave, pero Sofía había descubierto hace semanas que la vieja llave maestra del armario de la biblioteca funcionaba en la mayoría de las puertas interiores de la mansión. Dentro, la oficina de Victoria estaba meticulosamente organizada. Demasiado organizada, como si estuviera intencionalmente desinfectada
de información personal. Sofía buscó cuidadosamente en las carpetas y cajones, sin encontrar nada sospechoso hasta que notó una pequeña caja fuerte escondida dentro del armario. «Genial», murmuró. «No sé la combinación». Mientras se daba la vuelta para irse, Sofía vio la tableta de Victoria cargándose en el escritorio. Sorprendentemente, no tenía contraseña. Tal vez Victoria se sentía segura en la habitación cerrada, o tal vez nunca esperó que una niña de 8 años husmeara en sus cosas. Sofía rápidamente comenzó a buscar en los correos electrónicos y fotos. La mayoría eran inocuos, planes de boda, correspondencia de trabajo, ideas de diseño de interiores. Pero una carpeta etiquetada como seguro llamó su atención. Dentro había documentos escaneados para una nueva póliza de seguro de vida de Francisco Herrera. 50 millones de euros, con Victoria Hayes como la única beneficiaria. La póliza se había firmado el día anterior, tal como Sofía había escuchado. «Oh, papá», susurró Sofía. Su corazón se encogió. Los pasos en el pasillo la sobresaltaron. Sofía rápidamente tomó fotos de los documentos con su propia tableta. Luego cerró las aplicaciones y volvió a colocar la tableta de Victoria exactamente como la había encontrado. Se escondió detrás de la puerta justo cuando Rosa llamaba a la puerta de su dormitorio, al final del pasillo. «Señorita Sofía, le traje un poco de sopa». «Ya voy», llamó Sofía, corriendo en silencio de regreso a su habitación a través del baño comunicante. Después de que Rosa se fue, Sofía continuó su investigación cuando la costa estuvo despejada. En el dormitorio principal, buscó cuidadosamente entre las pertenencias de Victoria, encontrando un compartimento oculto en su joyero que contenía una pequeña unidad flash y varias fotos de Victoria con Pedro, luciendo como una pareja en varios lugares del mundo. Y lo más importante, Sofía descubrió un pequeño cuaderno escondido detrás de la cabecera de la cama, lleno de fechas, cantidades y nombres, incluido el de su padre con la anotación 50 millones en accidente de julio, rodeado varias veces. Las manos de Sofía temblaron mientras documentaba todo con la cámara de su tableta. Cuando estaba reemplazando cuidadosamente el cuaderno, escuchó el inconfundible sonido de la puerta principal abriéndose. Victoria había regresado temprano. El pánico se apoderó de Sofía mientras escuchaba pasos en las escaleras. Restauró frenéticamente todo a su posición exacta. Luego, corrió hacia su propia habitación. Cuando dobló la esquina del pasillo, chocó directamente con Victoria. «¡Sofía!». Los ojos de Victoria se entrecerraron peligrosamente. «Creí que estabas descansando en la cama». «Yo solo estaba buscando más pañuelos», tartamudeó Sofía, agarrando su tableta protectoramente contra su pecho. La mirada de Victoria se posó en la tableta. «¿Qué es eso que sostienes con tanta fuerza?» «Solo mis juegos», mintió Sofía. «Jugar me ayuda a olvidar que no me siento bien». Victoria extendió su mano. «¿Puedo ver? Tal vez pueda recomendarte mejores juegos». La mente de Sofía corrió. La evidencia estaba allí mismo en su tableta, desbloqueada y accesible. «En realidad, ahora me siento muy cansada. Debería acostarme». Los dedos perfectamente arreglados de Victoria se cerraron alrededor de la muñeca de Sofía. Insisto, en ese momento, Rosa apareció al pie de las escaleras. «Señorita Victoria, la florista está aquí con preguntas sobre los arreglos de la boda». El agarre de Victoria se aflojó. «Continuaremos esta conversación más tarde», murmuró, antes de darse la vuelta con una sonrisa practicada. De vuelta en su habitación, Sofía cerró la puerta con llave
y transfirió frenéticamente todas las fotos y pruebas a su cuenta de correo electrónico secreta. Luego las eliminó de su tableta. Con el corazón latiendo con fuerza, supo que necesitaba ayuda. Y pronto, con dedos temblorosos, le envió un mensaje de texto a la tía Olivia. «Necesito hablar contigo. Se trata de papá. Es una emergencia». La última oportunidad. La señora Ruiz notó el cambio en Sofía de inmediato, cuando regresó a la escuela al día siguiente. La estudiante normalmente comprometida se sentaba apática en su escritorio, con ojeras debajo de los ojos, sobresaltándose con pequeños ruidos. Después de la clase, la maestra le pidió suavemente a Sofía que se quedara. «No has sido tú misma últimamente», dijo, sentándose al lado de Sofía en lugar de frente a ella. «¿Todo está bien en casa?» Sofía se miró las manos. Había estado cargando el peso de sus descubrimientos sola, aterrorizada por las amenazas de Victoria, pero igualmente aterrorizada por lo que sucedería si no hacía nada. Su padre seguía ajeno, encantado por la personalidad cuidadosamente construida de Victoria. «Señora Ruiz», comenzó Sofía con vacilación, «¿cómo se sabe si un adulto es peligroso?» La pregunta quedó en el aire. La señora Ruiz estudió el rostro de Sofía. Su expresión se suavizó con preocupación. «¿Peligroso cómo, Sofía? ¿Y si están fingiendo ser alguien que no son? ¿Y si quieren lastimar a alguien que amas? Pero nadie te cree porque solo eres una niña». La voz de Sofía se quebró en la última palabra. La señora Ruiz se inclinó hacia adelante. «Sofía, si le tienes miedo a alguien, o te preocupa que puedan lastimarte a ti o a alguien más, eso es algo que debes decirle a un adulto de confianza de inmediato. Pero ¿qué pasa si no hay pruebas? ¿Qué pasa si es solo mi palabra contra la suya?» «¿Se trata de la prometida de tu padre?», preguntó la señora Ruiz suavemente. Sofía levantó la cabeza de golpe. «¿Cómo lo supo? Has estado diferente desde que tu padre anunció su compromiso, más retraída, ansiosa». La señora Ruiz puso una mano tranquilizadora en el hombro de Sofía. «Pase lo que pase, no tienes que manejarlo sola. Tu tía Olivia no te recogió de la escuela el año pasado después de que tu padre tuvo esa apendicectomía de emergencia. Tal vez ella podría ayudar. Le envié un mensaje de texto ayer, pero todavía no ha respondido». «Permíteme hacer una sugerencia», dijo la señora Ruiz. «Escribe todo lo que has observado. Fechas, horas, exactamente lo que viste u oíste. Sé específica y cíñete a los hechos. Esto podría ayudar a que los adultos se tomen tus preocupaciones más en serio». Sofía asintió. Una pequeña chispa de esperanza se encendió dentro de ella. «Gracias por creerme». Esa tarde, Sofía esperó nerviosamente en los escalones de la mansión. La tía Olivia finalmente había respondido a su mensaje de texto, aceptando recogerla de la escuela. Pero Victoria había cambiado inesperadamente los planes y envió a Rosa en su lugar. Sofía fingió haber olvidado un libro y regresó a la escuela, enviándole un mensaje de texto a Olivia con la nueva ubicación de la reunión: el pequeño parque a 2 manzanas de su casa. Cuando el sedán plateado de Olivia se detuvo, Sofía prácticamente corrió hacia el coche. «Todo esto es muy de espías», comentó Olivia, aunque su sonrisa se desvaneció cuando vio la expresión de Sofía. «¿Qué está pasando, cariño?» «Victoria planea matar a papá después de la boda», soltó Sofía, «por el dinero de su seguro de vida». Las cejas de Olivia se alzaron. «Esa es una acusación bastante fuerte, Sofía». «Sé cómo suena», dijo Sofía desesperadamente, «pero tengo pruebas». Sacó su tableta, mostrándole a Olivia las fotos que había tomado del cuaderno oculto de Victoria, la póliza de seguro y las fotos de Victoria con Pedro. Olivia se desplazó por la evidencia.
Su expresión se volvió cada vez más preocupada. ¿Le mostraste esto a tu padre? No me escucha. Victoria lo tiene completamente engañado. La voz de Sofía tembló. La boda es en menos de 3 semanas y planean un accidente 6 meses después de eso. Olivia se quedó en silencio por un largo momento, procesando todo lo que Sofía le había mostrado. Finalmente, le apretó la mano a Sofía. Tuve mis dudas sobre Victoria desde el principio. Algo en su historia nunca encajaba del todo. ¿Me crees?, preguntó Sofía, con lágrimas de alivio en los ojos. Creo que has encontrado algo preocupante, dijo Olivia con cuidado. Pero necesitamos más que fotos de un cuaderno y algunas pruebas circunstanciales para detener esta boda. ¿Qué podemos hacer? Olivia encendió el coche, mirando su reloj. Primero, necesito llevarte a casa antes de que Victoria se dé cuenta de que te has ido. Luego, voy a contratar a alguien para que investigue el pasado de Victoria, un investigador profesional que pueda encontrar información que nosotras no podemos. Mientras se acercaban a la mansión, Olivia se estacionó a una manzana de distancia. Esto se queda entre nosotras por ahora, ¿vale? Actúa con normalidad alrededor de Victoria. No dejes que sepa que sospechamos algo. Sofía asintió solemnemente. ¿Qué pasa si no podemos encontrar suficientes pruebas antes de la boda? La expresión de Olivia se endureció con determinación. Entonces tendremos que detenerla de otra manera. Te lo prometo, Sofía. No dejaré que le pase nada a tu padre. Por primera vez en semanas, Sofía sintió que el peso aplastante sobre sus hombros se aligeraba un poco. Ya no estaba sola. La boda se desmorona, el reloj de pie en el vestíbulo dio las 7, mientras Sofía se sentaba en el asiento de su ventana, viendo llegar a los invitados para la cena de ensayo. Al día siguiente, su padre se casaría con Victoria a menos que ocurriera un milagro. Las últimas 2 semanas habían sido un borrón de preparativos de boda y una creciente ansiedad. Sofía había mantenido su acto de aceptación gradual alrededor de Victoria, quien se mantuvo sospechosa, pero cada vez más preocupada por los detalles de último minuto. Mientras tanto, el investigador de la tía Olivia había estado investigando el pasado de Victoria, comunicando los hallazgos a través de mensajes de texto codificados que parecían ser sobre el negocio de diseño gráfico de Olivia. El teléfono de Sofía vibró con un mensaje de Olivia. Fecha de entrega del proyecto adelantada. Reunión con el cliente esta noche. Avance inminente. Su corazón se aceleró. El investigador había encontrado algo. Un suave golpe interrumpió sus pensamientos. «¿Sofía? ¿Estás lista, cariño?» Su padre estaba en la puerta, guapo con su esmoquín. Su expresión irradiaba felicidad. «Casi, papá». Ella forzó una sonrisa, alisando el vestido de dama de honor que había aceptado a regañadientes usar. Francisco se sentó a su lado en el asiento de la ventana. «Sé que estos últimos meses no han sido fáciles para ti». Le tomó la mano. «Pero estoy orgulloso de cómo lo estás intentando con Victoria. Mañana será el comienzo de algo maravilloso para nuestra familia». Sofía tragó con dificultad. «Papá, si algo no se siente bien, siempre puedes cambiar de opinión. Incluso en el último minuto». Francisco se rió entre dientes. «Los nervios de la boda son contagiosos, veo». Le besó la frente. «Todo es perfecto, Sofía. Finalmente perfecto de nuevo». En la planta baja, la cena de ensayo brillaba con champán y risas. Victoria se movía por el salón como una política experimentada. Su vestido de cóctel blanco era un adelanto de la elegancia nupcial de mañana. Varias veces Sofía vio a Victoria mirándola con ojos calculadores, como si midiera la amenaza que aún representaba. Sofía picoteaba su comida,
revisando constantemente su teléfono en busca de actualizaciones de Olivia, que estaba notablemente ausente de la cena. ¿Todo está bien?, preguntó la señora Ruiz, que había sido invitada como amiga de la familia, en voz baja. «Solo nerviosa por mañana», respondió Sofía, la media verdad atascada en su garganta. Mientras se servía el postre, el teléfono de Sofía finalmente vibró de nuevo. «Afuera en el jardín. Ahora. Ven sola». Murmurando una excusa sobre que necesitaba aire, Sofía se deslizó por las puertas francesas hacia la terraza y se apresuró a bajar los escalones de piedra hasta el jardín de rosas, el orgullo y la alegría de su madre, ahora meticulosamente incorporado a la decoración de la boda de Victoria. Olivia estaba en las sombras del cenador, acompañada por un hombre de aspecto serio con cabello plateado. «Sofía, él es el señor Candelario, el investigador que contraté». El señor Candelario asintió solemnemente. «Tus sospechas eran correctas, señorita. Victoria Hayes no es quien dice ser». Abrió un archivo. Su verdadero nombre es Vanessa Hill. Ha estado involucrada en al menos 3 casos en los que hombres ricos murieron en circunstancias sospechosas poco después de casarse con ella. Desaparece después, asumiendo nuevas identidades. Le mostró a Sofía fotografías de Victoria con diferentes colores de cabello, a veces con gafas o lentillas de colores, pero inconfundiblemente la misma mujer. El hombre que conoces como Pedro es Bruno Cortés, su cómplice de toda la vida y verdadero compañero sentimental. Ya han trabajado en este plan antes. Ella se casa con el objetivo, establece las pólizas de seguro, organiza un accidente, cobra y se van al siguiente objetivo. «Tenemos que decírselo a papá ahora mismo», exclamó Sofía. «Hemos estado intentando», explicó Olivia. «Lo he llamado repetidamente, pero su teléfono va directo al buzón de voz. Necesitamos encontrarlo de inmediato». Corrieron de regreso a la casa, pero se congelaron al ver a Victoria parada en la terraza, iluminada por las suaves luces del jardín. Su expresión era fría mientras los veía acercarse. «Qué reunión tan acogedora en el jardín», dijo Victoria, su voz peligrosamente tranquila. «Olivia, no recuerdo haber visto tu nombre en la lista de invitados de esta noche». «¿Dónde está mi hermano?», exigió Olivia. Victoria sonrió. «Francisco salió a buscar un regalo sorpresa para mí. Qué conmovedora su consideración». Miró al señor Candelario. «¿Y quién podría ser este? ¿Otro invitado no deseado?» «Sabemos quién eres realmente, Vanessa», dijo Olivia con firmeza. Algo parpadeó en los ojos de Victoria, la sorpresa rápidamente enmascarada por el cálculo. «No sé de qué estás hablando. Sofía, cariño, se está haciendo tarde. Deberías estar en la cama. Mañana es un gran día». El señor Candelario dio un paso adelante. «Señorita Hill, ya me he puesto en contacto con la policía sobre sus actividades pasadas. Están muy interesados en hablar con usted». La compostura de Victoria vaciló por un momento antes de reírse ligeramente. «Esto es absurdo. Voy a entrar a llamar a seguridad». Se giró bruscamente, su vestido blanco ondeando mientras subía los escalones. «Está advirtiendo a Pedro», se dio cuenta Sofía en voz alta. «Y papá no está aquí para protegernos». Olivia le apretó el hombro a Sofía de forma tranquilizadora. «Ahora tenemos suficientes pruebas. No puede escapar esta vez». Mientras veían a Victoria desaparecer en la casa, Sofía sintió una extraña mezcla de vindicación y terror. Habían descubierto la verdad, pero con la boda a solo unas horas de distancia y su padre desaparecido, ¿sería suficiente para detener el plan mortal de Victoria? La revelación en el altar, la Catedral de San Pablo, relucía a la luz del sol de la mañana, su fachada de piedra adornada con rosas blancas y cintas de seda. Adentro, la élite de Barcelona llenaba los bancos,
murmurando con aprecio ante las lujosas decoraciones. Un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente, mientras los ujieres guiaban a los que llegaban tarde a sus asientos. Sofía estaba en una cámara lateral. Su vestido de dama de honor se sentía como un disfraz en una obra terrible. La noche anterior había terminado en un frustrante punto muerto. Después de su confrontación en el jardín, Victoria había desaparecido entre la multitud de invitados, y ni Olivia ni Sofía habían logrado hablar en privado con Francisco. Él había regresado a casa tarde, emocionado por la boda, y se había recluido de inmediato en la casa de huéspedes, como dictaba la tradición. Esa mañana, todos los intentos de Sofía de comunicarse con su padre habían sido bloqueados por la eficiente planificadora de bodas de Victoria y las damas de honor, quienes insistieron en que la novia y el novio no se vieran antes de la ceremonia. «Estás hermosa, Sofía», dijo la señora Ruiz, ajustando la corona de flores de Sofía. La maestra había llegado temprano, sintiendo que Sofía podría necesitar apoyo. «¿Ha visto a la tía Olivia?», susurró Sofía con urgencia. La señora Ruiz asintió ligeramente. «Está en el vestíbulo con un detective de policía. Están esperando a que llegue tu padre». La esperanza surgió en Sofía. «¿Así que nos creen? El detective quiere más pruebas antes de interrumpir la ceremonia, pero está aquí. Eso es algo». La puerta de la cámara se abrió, y Victoria entró, resplandeciente en un vestido de diseñador que la transformó en una visión de perfección nupcial. 4 damas de honor revolotearon a su alrededor, ajustando su velo y su cola. «Todas fuera», ordenó Victoria con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Necesito un momento con mi futura hijastra». Cuando se quedaron solas, Victoria se acercó a Sofía, bajando la voz. «Sé lo que tú y tu tía están planeando. No funcionará. Sabemos la verdad sobre ti y Pedro», respondió Sofía, sorprendida por la firmeza de su propia voz. La sonrisa de Victoria se tensó. «Tu padre no te creerá sin pruebas, las cuales no tienes. Cualquier evidencia que hayas reunido desapareció misteriosamente de tu tableta anoche mientras dormías». El corazón de Sofía se encogió. Debería haberlo anticipado. «Incluso si convences a unas pocas personas para que duden de mí», continuó Victoria, «crear un escándalo solo humillará a tu padre públicamente. ¿Es eso lo que quieres? ¿Avergonzarlo frente a todos los que importan en su mundo?» Antes de que Sofía pudiera responder, la planificadora de bodas irrumpió. «5 minutos. Todos. Damas de honor, tomen sus posiciones». En la sala principal de la catedral, los ojos de Sofía escudriñaron desesperadamente a la multitud mientras caminaba por el pasillo. Vio a la tía Olivia en la última fila junto a un hombre de aspecto severo con un traje oscuro, presumiblemente el detective. Olivia le dio un asentimiento casi imperceptible. El plan seguía en pie. Sofía tomó su lugar cerca del altar, observando cómo su padre se paraba radiante, guapo en su esmoquín, completamente ajeno al peligro detrás de la sonrisa de Victoria, mientras se deslizaba por el pasillo del brazo de su tío, a quien Sofía ahora sospechaba que era otro cómplice. La ceremonia transcurrió como una hermosa pesadilla. El sacerdote habló de amor y devoción, mientras la mente de Sofía gritaba advertencias silenciosas. Cuando llegó el momento crítico, si alguien sabe por qué esta pareja no debe unirse en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre, Sofía sintió que el tiempo se ralentizaba. Este era el momento. El detective no se había movido. La tía Olivia parecía congelada en la indecisión. Tenía que ser ella. Sofía dio un paso adelante, su corazón latiendo tan fuerte que apenas podía oír su propia voz. «Detente,
No puedes casarte con ella, papá. Un jadeo colectivo se extendió por la catedral. Francisco se giró hacia Sofía, su expresión de asombro y vergüenza. Sofía, ¿qué estás haciendo? Ella no es quien tú crees que es. La voz de Sofía se hizo más fuerte. Su verdadero nombre es Vanessa Hill. Ella y su novio, Pedro, planean matarte por el dinero de tu seguro de vida. La catedral estalló en susurros de escándalo. El rostro de Victoria se contorsionó momentáneamente antes de que se recompusiera, extendiendo la mano hacia Francisco. Cariño, ella está claramente molesta. Los niños a menudo actúan así cuando... Es la verdad, continuó Sofía desesperadamente. La tía Olivia contrató a un investigador. Victoria ha hecho esto antes con otros hombres. Por favor, papá, tienes que creerme. Todos los ojos se volvieron hacia Olivia, quien se levantó y se puso en el pasillo. Francisco, tenemos que hablar. Ahora, antes de que hagas algo que no puedas deshacer. Francisco miró entre su hija, su hermana y su novia. La confusión y la ira luchaban en su rostro. El día perfecto se estaba desmoronando ante sus ojos. «¡Esto es ridículo!», protestó Victoria. Su voz se quebró estratégicamente. «Francisco, por favor, no dejes que arruinen nuestro día de bodas con estas horribles acusaciones». Mientras los murmullos en la catedral se hacían más fuertes, Sofía jugó su última carta. «Revisa mi osito de peluche, papá, el que mamá me dio. Escondí copias de todas las pruebas dentro. Por favor». La catedral se había transformado de un lugar de serenidad a una escena de caos absoluto. Los invitados se levantaron de sus bancos, estirando el cuello para presenciar el drama que se desarrollaba en el altar. El rostro de Francisco se había drenado de color mientras miraba entre su hija y su novia. «Francisco», suplicó Victoria, agarrando su brazo. «Estas son acusaciones absurdas de una niña celosa que no puede aceptar nuestra felicidad. Por favor, no dejes que arruinen nuestro día especial». El detective que Olivia había traído se adelantó, con la placa en la mano. «Señor Herrera, soy el detective Sánchez de la Policía de Barcelona. Tenemos motivos para creer que su prometida no es quien dice ser». La confusión de Francisco se convirtió en ira. «¿Trajiste a la policía a mi boda?», le exigió a Olivia. «Papá, por favor», suplicó Sofía. «Solo revisa mi osito de peluche. Todo está allí. La póliza de seguro, fotos de Victoria con Pedro, su cuaderno con los planes para tu accidente». La compostura de Victoria se desmoronó momentáneamente. Sus ojos se dirigieron a la salida lateral de la catedral, donde Pedro esperaba tenso. Vestido como fotógrafo de bodas, ella se recuperó rápidamente, produciendo lágrimas que atrajeron murmullos de simpatía de varios invitados. «No puedo creer que me humilles así», le dijo a Francisco. «Esto es solo un malentendido. Tu hermana siempre me ha odiado y está usando a Sofía». «El oso, papá», insistió Sofía. «El oso de mamá que me dio antes de morir. Solo mira adentro». Algo en la desesperada súplica de Sofía pareció finalmente llegar a Francisco. Se giró hacia el planificador de bodas. «Ve a buscar el osito de peluche de Sofía del salón de la novia. Ahora». El pánico se apoderó de Victoria. «Esto es ridículo. ¿Vamos a hacer esperar a todos por el juguete de una niña?» «Solo tomará un momento», dijo Francisco con firmeza. Sus propias dudas finalmente salieron a la superficie. «Si no hay nada en estas acusaciones, continuaremos». Los minutos que siguieron fueron insoportables, salpicados de toses incómodas y conversaciones susurradas entre los invitados. Cuando el planificador de bodas regresó con el oso de peluche gastado, Francisco lo tomó suavemente de sus manos. «Hay una pequeña abertura en la parte de atrás», lo dirigió Sofía. Francisco encontró la cremallera oculta y extrajo con cuidado un sobre sellado.
mientras lo abría y examinaba el contenido. Fotos, documentos de seguro y notas escritas con la letra distintiva de Victoria. Su rostro se transformó. Incredulidad, confusión y finalmente una devastadora comprensión. «Victoria», susurró, levantando la vista con ojos atormentados. «¿Qué es esto?» Victoria reconoció el momento en que su plan se derrumbó. Su persona de novia llorosa se desvaneció, reemplazada por un cálculo frío. De un rápido movimiento, le arrebató el sobre de las manos a Francisco y retrocedió del altar. «¡Estúpida niña!», le siseó a Sofía. «No podías simplemente meterte en tus propios asuntos, ¿verdad?». El detective Sánchez se adelantó. «Vanessa Hill queda arrestada por fraude y conspiración». Los ojos de Victoria se movieron por la catedral como un animal acorralado. En la confusión que siguió, salió corriendo hacia la salida lateral, donde esperaba Pedro. Varios invitados intentaron bloquear su camino, pero ella se abrió paso, su vestido de novia ondeando detrás de ella. «¡Deténganlos!», gritó el detective, corriendo por el pasillo. Francisco se quedó congelado por un momento antes de que sus instintos paternales superaran su conmoción. Puso a Sofía protectoramente detrás de él mientras el caos se desarrollaba. Afuera, el chirrido de los neumáticos señaló la fuga de Victoria y Pedro en un coche que esperaba. La boda blanca perfecta se había disuelto en una escena de crimen, con invitados atónitos saliendo a los escalones de la catedral, mientras las radios de la policía crepitaban con descripciones de los sospechosos que huían. Un nuevo comienzo para padre e hija. La mansión de los Herrera se sintió inmensa y silenciosa después del caos de la boda abortada. Cinta de policía amarilla acordonaba la antigua oficina de Victoria, donde los técnicos forenses catalogaban cuidadosamente las pruebas. En la sala de estar, Francisco se sentó inmóvil en el sofá, todavía con su esmoquín de boda, menos la chaqueta y la corbata, mirando a un punto fijo. Sofía observó a su padre desde la puerta, sin saber cómo acercarse a él. El viaje a casa desde la catedral había sido silencioso. La magnitud de los eventos del día era demasiado abrumadora para las palabras. La tía Olivia salió de la cocina con 3 tazas de chocolate caliente en una bandeja. «Algo para reconfortarnos», anunció, dejándolo sobre la mesa de café. Le hizo un gesto de aliento a Sofía. Respirando hondo, Sofía cruzó la habitación y se sentó junto a su padre. «¿Papá, estás bien?». Francisco se giró hacia ella. Sus ojos se reenfocaron, como si saliera de un trance. «¿Sofía?». La atrajo a un fuerte abrazo. Su voz se quebró. «Mi niña valiente y brillante, me salvaste la vida». Las lágrimas que Sofía había estado conteniendo durante horas finalmente se derramaron. «Intenté decírtelo. Lo intenté tantas veces». «Lo sé, cariño, lo sé». Francisco le acarició el cabello, sus propios ojos brillando. «Fui tan ciego, tan completamente engañado. Si no hubiera sido tan persistente». Olivia se unió a ellos, colocando una mano reconfortante en el hombro de su hermano. «La policía ha emitido una orden de búsqueda y captura para Victoria, o Vanessa y Pedro. El detective Sánchez cree que pueden intentar salir del país». «¿Cómo no pude verlo?», preguntó Francisco, la pregunta dirigida a sí mismo más que a nadie. Mirando hacia atrás ahora, había tantas señales, tantas inconsistencias en sus historias. «Estafadores como Vanessa son profesionales», le recordó Olivia suavemente. «Saben exactamente cómo manipular las emociones y los deseos de la gente». El timbre sonó, haciendo que los 3 se tensaran. Olivia fue a abrir, regresando momentos después, con el detective Sánchez. «Lamento la interrupción», dijo,
rechazando la oferta de chocolate caliente de Olivia. Hemos hecho algunos avances que pensé que deberían saber. Encontramos su vehículo de escape abandonado en el aeropuerto, pero no hay señales de Vanessa Hill o Pedro Cortés en ningún vuelo. ¿Así que todavía están en Barcelona?, preguntó Francisco, con el brazo protectoramente alrededor de Sofía. Posiblemente. Hemos congelado todas las cuentas conectadas a Vanessa Hill y sus alias conocidos, así como a las de Pedro Cortés. La seguridad del aeropuerto y la patrulla fronteriza tienen sus fotos. Hizo una pausa antes de continuar. Señor Herrera, encontramos algo preocupante en su vehículo. Planos detallados de su casa, incluidas notas sobre los sistemas de seguridad y sus rutinas diarias. Sofía sintió que su padre se ponía rígido a su lado. ¿Cree que podrían venir aquí?, Francisco afirmó en lugar de preguntar. El detective Sánchez asintió gravemente. Es una posibilidad que no podemos ignorar. Estas personas han construido sus vidas en torno a este plan, y ahora lo han perdido todo. Eso los hace desesperados e impredecibles. ¿Qué deberíamos hacer?, preguntó Olivia. Recomendaría quedarse en otro lugar durante unos días, en algún lugar donde no pensarían en buscar. Mantendremos la vigilancia en la propiedad. Francisco negó con la cabeza con firmeza. Esta es nuestra casa. No dejaré que nos echen de ella. Miró a Sofía. Su resolución se suavizó. Pero necesito mantener a mi hija a salvo. Quizás ella podría quedarse contigo, Olivia. Antes de que Olivia pudiera responder, Sofía habló. No te voy a dejar solo, papá. Nos quedamos juntos. El detective Sánchez se aclaró la garganta. En ese caso, estoy estacionando agentes afuera de su propiedad, señor Herrera. También sugiero activar su sistema de seguridad y limitar sus movimientos durante los próximos días. Después de que el detective se fue, la realidad de su situación se instaló sobre la familia como una pesada manta. El peligro inmediato había pasado, pero Victoria, o Vanessa, todavía estaba por ahí, posiblemente tramando venganza. Esa noche, Francisco insistió en que Sofía durmiera en su habitación. Mientras yacían en la oscuridad, Sofía finalmente hizo la pregunta que la había estado atormentando. «Papá, ¿estás triste por Victoria? Quiero decir, ¿la amabas?» Hubo una larga pausa antes de que Francisco respondiera. «Estoy triste por la persona que creí que era. Esa persona nunca existió». Se acercó a la mano de Sofía en la oscuridad. «La persona por la que estoy agradecido eres tú. Viste la verdad cuando yo no pude. Luchaste por nosotros cuando nadie quería escuchar. Tenía tanto miedo de que no me creyeras», susurró Sofía. «Siempre te creeré, Sofía. Siempre. Esa es mi promesa para ti, hoy y para siempre». Afuera, la lluvia comenzó a caer, lavando los últimos restos de lo que debería haber sido un día de bodas. Adentro, padre e hija finalmente durmieron, unidos contra lo que sea que pudiera venir después. Había una nueva vida, 3 semanas después de la boda que se convirtió en desastre. Una nueva normalidad se había establecido gradualmente en la casa de los Herrera. La vigilancia policial se había reducido a pasadas ocasionales, y la conmoción por el engaño de Victoria se había convertido en un dolor sordo en lugar de un dolor agudo. Francisco se había vuelto a sumergir en el trabajo, mientras Sofía encontraba consuelo en volver a la escuela y a sus viejas rutinas. En esta noche en particular, Francisco y Sofía se sentaron en la isla de la cocina, compartiendo pizza y revisando el proyecto de ciencias de Sofía, una bienvenida porción de vida ordinaria. «La policía llamó hoy», mencionó Francisco, tratando de sonar casual. «Rastrearon a Victoria y Pedro hasta Montreal. Aparentemente tenían identificaciones falsas preparadas como contingencia». Sofía dejó su rebanada. El apetito disminuyó repentinamente. «¿Los van a atrapar?».
Las autoridades canadienses están trabajando con la policía española. El detective Sánchez cree que es solo cuestión de tiempo. Francisco le apretó el hombro de forma tranquilizadora. Estamos a salvo, cariño. Ahora están huyendo por sus vidas, no tramando nada contra nosotros. El timbre sonó, haciéndolos saltar a pesar de sí mismos. Las viejas ansiedades tardaban en desaparecer. Yo voy, dijo Francisco, revisando el feed de la cámara de seguridad en su teléfono antes de relajarse. Es solo la señora Ruiz. La maestra de Sofía se había convertido en una visitante habitual desde el incidente. Su amabilidad proporcionaba una presencia estabilizadora para ambos supervivientes. Esta noche llevaba una carpeta de artículos sobre la resiliencia en los niños, que ella y Francisco discutieron mientras Sofía terminaba su tarea en el piso de arriba. Más tarde, después de que la señora Ruiz se fue y Sofía se preparaba para acostarse, su tableta sonó con una solicitud de videollamada de la tía Olivia. «Hola, superestrella», la saludó Olivia. «¿Cómo está mi sobrina favorita?» «Mejor», respondió Sofía honestamente. «Papá ya no se ve tan triste cuando cree que no lo estoy viendo». Olivia asintió con aprobación. «Tu padre siempre ha sido resiliente. Evidentemente, es algo de familia». Su expresión se volvió más seria. «Escucha, Sofía, te llamo porque acabo de saber de mi amigo investigador. A Pedro Cortés lo arrestaron tratando de cruzar la frontera hacia Estados Unidos, cerca de Vermont. Estaba solo». El corazón de Sofía se aceleró. «¿Qué hay de Victoria? Todavía está prófuga, pero aquí está la parte importante. Pedro está cooperando plenamente con las autoridades. Ha revelado detalles sobre sus estafas anteriores, incluido el hecho de que Victoria tiende a buscar venganza cuando se siente perjudicada. Ella quiere lastimarnos», afirmó Sofía rotundamente, expresando lo que todos habían temido. La policía no cree que se arriesgue a volver a Barcelona, pero quería que ambos se mantuvieran vigilantes. «¿Está tu padre ahí?» «Está abajo cerrando todo. Le contaré sobre Pedro». Después de terminar la llamada, Sofía se abrazó las rodillas contra el pecho, con el familiar miedo volviendo. Había estado tratando de sacar a Victoria de su mente, de dejar de saltar a las sombras y revisar las cerraduras varias veces. Ahora se sentía como si hubieran vuelto a esos primeros días de ansiedad después de la boda. Abajo, encontró a Francisco en su estudio, revisando contratos. Su expresión se oscureció cuando ella le transmitió las noticias de Olivia. «Voy a llamar al detective Sánchez», decidió, buscando su teléfono. «Deberíamos aumentar la seguridad de nuevo, solo para estar seguros». Esa noche, Sofía luchó por dormir a pesar de la patrulla policial renovada afuera y las garantías de su padre. Alrededor de las 2 a.m., un ruido desde abajo la despertó por completo. El sonido débil pero inconfundible de cristales rotos. Con el corazón latiendo con fuerza, Sofía se levantó de la cama y se acercó sigilosamente a la puerta de su dormitorio. El sistema de seguridad debería haberse activado con una ventana rota, pero la casa permaneció en silencio. O era su imaginación, o era otro ruido. Un suave paso en la escalera. Sofía retrocedió de la puerta, buscando frenéticamente su teléfono. No estaba en su mesita de noche donde solía guardarlo. El pánico se apoderó de su garganta al recordar que lo había dejado cargando en la cocina después de la cena. Los pasos estaban más cerca ahora, moviéndose con una lentitud deliberada por el pasillo hacia la habitación de su padre. Sofía tomó una decisión en una fracción de segundo y abrió silenciosamente la ventana de su dormitorio. El panel de control del sistema de seguridad estaba en el primer piso. Si alguien lo había desactivado, su única oportunidad era bajar por el roble que estaba afuera de su ventana
y correr a la casa de la vecina en busca de ayuda. Mientras se sentaba a horcajadas en el alféizar de la ventana, un destello de movimiento en el jardín de abajo la congeló. Una figura estaba parada mirando la casa, con el rostro oculto en la sombra, pero la postura inconfundiblemente alerta. Un vigilante. Había al menos 2 intrusos. Estaban atrapados. Cerrando la ventana en silencio, Sofía se deslizó debajo de su cama, rezando para que su padre se despertara antes de que Victoria llegara a su habitación. Desde debajo de su cama, Sofía solo podía ver una rendija de la puerta de su dormitorio y el pasillo. La casa se había quedado en silencio de nuevo, pero ella sabía que el silencio era engañoso. Victoria estaba adentro, moviéndose con el sigilo de un depredador. La mente de Sofía se aceleró. La habitación de su padre estaba al final del pasillo. Si Victoria lo alcanzaba antes de que se despertara, no podía soportar completar el pensamiento. Deslizando su mano por la alfombra, encontró el bate de béisbol de metal que había guardado debajo de su cama desde la fuga de Victoria. El peso le proporcionó poco consuelo contra el terror que la agarraba, pero era mejor que nada. La tabla del suelo fuera de su habitación crujió. Sofía contuvo la respiración mientras la puerta de su dormitorio se abría lentamente, revelando un par de botas negras. No eran las de Victoria. El cómplice entonces. El vigilante que había visto en el jardín también había entrado en la casa. Las botas se movieron por su habitación, revisando el armario primero, luego acercándose a la cama. Sofía agarró el bate con más fuerza, preparándose para ser descubierta. De repente, la luz del dormitorio se encendió y una voz masculina siseó. «Ella no está aquí. Revisa el baño». Un segundo juego de pasos entró, más ligero, familiar. Victoria. «La mocosa debe estar en la habitación de Francisco», susurró Victoria. «Tú revisa el baño y la habitación de invitados. Yo me encargo de ellos dos». Mientras las botas se alejaban, Sofía tomó una decisión en una fracción de segundo. No podía seguir escondida. Tenía que advertir a su padre. En el momento en que Victoria se fue de su puerta, Sofía se deslizó de debajo de la cama y corrió al pasillo en la dirección opuesta. Corrió a toda velocidad hacia la habitación de su padre, agarrando el bate. «¡Papá, despierta!», gritó. «Victoria está aquí». Detrás de ella, Victoria gruñó. «¡Pequeña!». Pero Sofía no miró hacia atrás, concentrándose solo en llegar a la puerta de su padre. Irrumpió en el dormitorio de Francisco, justo cuando él se sentaba de golpe en la cama. «Sofía, ¿qué?». «Ella está aquí, Victoria». Sofía cerró la puerta de golpe detrás de ella y giró la cerradura justo cuando algo pesado golpeó contra ella desde el otro lado. Francisco estaba instantáneamente alerta, buscando su teléfono en la mesita de noche. «Estoy llamando al 911. El sistema de seguridad no se disparó», explicó Sofía sin aliento. «Son 2 de ellos. Uno es un hombre que no reconozco». La puerta se estremeció bajo otro impacto. «Francisco». La voz de Victoria era extrañamente tranquila, a pesar de la situación. «Abre la puerta. Hablemos de esto como adultos». Francisco empujó a Sofía detrás de él, mientras retrocedían hacia el baño. «La policía está en camino, Vanessa», gritó, con la voz firme a pesar del miedo evidente en sus ojos. «¿Todavía tienes la oportunidad de irte antes de que lleguen?». Una risa fría vino del pasillo. «Siempre tan razonable, Francisco. Eso es lo que te convirtió en una presa tan fácil». La puerta se astilló. Bajo otro golpe, estaban tratando de derribarla.
Francisco agarró un pesado premio de cristal de su cómoda para protegerse. Luego cerró rápidamente la puerta del baño detrás de ellos. «La ventana», le susurró a Sofía. «Podemos bajar por la reja». Mientras Francisco luchaba por abrir la ventana, la manija de la puerta del baño se agitó. «Solo quería tu dinero, Francisco», gritó Victoria a través de la puerta. «Ahora quiero satisfacción. ¿Sabes lo que me costó tu preciosa hija? Años de planificación, mi reputación, todo». El hombre de Victoria, el cómplice, entró en el baño. «Cállate, la policía viene». «Todavía no», espetó Victoria. Sus ojos nunca dejaron a Francisco y a Sofía. «No he venido tan lejos para irme con las manos vacías». El hombre agarró el brazo de Victoria. «Este no era el plan. No voy a ir a la cárcel por asesinato». En ese momento de distracción, Francisco se lanzó hacia adelante con el premio de cristal, golpeando el arma de la mano de Victoria. Se deslizó por el suelo de azulejos mientras el caos estallaba en el pequeño baño. El cómplice de Victoria empujó a Francisco contra la pared mientras Victoria se apresuraba a recoger el arma. Sofía, viendo su oportunidad, balanceó su bate de béisbol con todas sus fuerzas, golpeando el brazo extendido de Victoria. Victoria gritó de dolor y furia mientras Francisco forcejeaba con el otro hombre. Las sirenas se hicieron más fuertes. La ayuda estaba cerca, pero no lo suficiente. Cuando Victoria se recuperó e intentó abalanzarse sobre Sofía, Francisco se liberó del otro hombre y se interpuso entre ellos. «No tocarás a mi hija». Los siguientes segundos se desarrollaron a cámara lenta. Victoria, frustrada por no poder llegar a Sofía, redirigió su rabia hacia Francisco. En la lucha que siguió, se estrellaron contra el tocador del baño, enviando cristales y porcelana rotos por todo el suelo. Las luces azules parpadearon a través de la ventana, mientras los coches de policía se detenían afuera de la mansión. El cómplice, viendo su oportunidad, salió corriendo de la habitación. Victoria, dándose cuenta de que estaba acorralada, hizo un último intento desesperado por alcanzar el arma caída. Sofía la vio primero y la pateó debajo de la bañera, fuera del alcance de cualquiera. «Se acabó, Victoria», dijo Francisco, con sangre goteando de un corte en la frente, pero su voz firme. «Se acabó». Pesados pasos subieron por las escaleras mientras los oficiales irrumpían en la casa, el detective Sánchez a la cabeza. «Policía, manos donde podamos verlas». El rostro de Victoria se contorsionó en una máscara de puro odio mientras la esposaban y se la llevaban. «Esto no ha terminado», le siseó a Sofía. «Nunca olvidaré lo que me hiciste». «Yo tampoco», respondió Sofía, de pie junto a su padre, mientras veían a Victoria ser llevada, sanando heridas. Un año después, la mansión de los Herrera se había transformado. Desaparecieron las pesadas cortinas y los muebles formales que Victoria había seleccionado, reemplazados por colores cálidos, asientos cómodos y, lo más importante, risas. Las fotos de la madre de Sofía adornaban las paredes una vez más, unidas por nuevas fotos de las aventuras de Sofía y Francisco durante el último año. Hoy era especial, exactamente un año desde la noche del arresto de Victoria. Francisco lo había declarado su día de la segunda oportunidad y había planeado un picnic sorpresa en el jardín, donde la madre de Sofía una vez había cuidado las rosas. «Papá, ¿es realmente necesario el vendaje?», se rió Sofía mientras Francisco la guiaba a través de las puertas francesas hacia la terraza. «Absolutamente esencial», le aseguró, llevándola con cuidado por los escalones de piedra. «Vale. ¿Lista? 3, 2, 1.
Él le quitó el vendaje, revelando el jardín transformado. Luces de hadas parpadeaban en los árboles, a pesar del sol de la tarde. Unas mantas de picnic se extendían debajo del viejo roble, con un festín de los alimentos favoritos de Sofía. Pero lo más sorprendente era la reunión de personas. La tía Olivia, la señora Ruiz, el detective Sánchez, ahora retirado, e incluso el señor Candelario, el investigador que había ayudado a descubrir la verdadera identidad de Victoria. ¡Sorpresa!, gritaron al unísono. ¿Qué es todo esto?, preguntó Sofía, asombrada por el esfuerzo que su padre había puesto en la celebración. Francisco se arrodilló a su nivel, su expresión seria, a pesar del ambiente festivo. Esto es para honrar a la persona más valiente que conozco. A ti, Sofía Herrera. La tía Olivia se adelantó, entregándole a Sofía un pequeño paquete envuelto. Todos queríamos celebrar a la joven que nos enseñó sobre el coraje y la persistencia. Sofía desenvolvió el regalo, una delicada brújula de plata en una cadena. Dentro de la tapa había una inscripción que decía: «Confía en tu dirección. Con amor, papá. Para que siempre encuentres tu camino», explicó Francisco, «y recuerdes confiar en tus instintos. Han demostrado ser bastante notables». A medida que la tarde avanzaba con comida e historias, Sofía notó lo mucho que su padre había cambiado en el último año. La mirada atormentada que había persistido en sus ojos durante meses después de la traición de Victoria, finalmente había desaparecido. Ahora se reía más fácilmente, y el vínculo entre ellos se había fortalecido hasta convertirse en algo inquebrantable. Después de que se sirvió el pastel, el detective Sánchez los apartó con una actualización que habían estado esperando. La sentencia llegó ayer. Victoria, o Vanessa, recibió 20 años. Pedro cooperó plenamente y recibió 12. No los molestarán de nuevo. El alivio se apoderó del rostro de Francisco mientras apretaba el hombro de Sofía. Entonces, realmente se acabó. Lo ha estado por un tiempo, dijo Sánchez con una sonrisa, mirando entre Francisco y la señora Ruiz, que habían estado pasando un tiempo considerable juntos en los últimos meses. Cuando se acercó el anochecer y los invitados comenzaron a irse, Sofía y su padre se sentaron solos, debajo del roble viendo la puesta de sol pintar el cielo de naranjas y rosas brillantes. ¿Eres feliz, papá?, preguntó Sofía, apoyándose en su hombro. Francisco consideró la pregunta pensativamente. Sí, respondió finalmente, sorprendiéndose a sí mismo con la comprensión. No de la misma manera que antes de perder a tu madre, sino de una nueva manera que se siente auténtica, porque ya no hay secretos entre nosotros, sugirió Sofía. Exacto. Francisco la rodeó con un brazo. He estado pensando mucho en lo que pasó con Victoria, en cómo estaba tan desesperado por recrear lo que había perdido, que no pude ver lo que estaba justo delante de mí. Éramos ya una familia, tú y yo, completos, incluso en nuestro dolor. Miró a su hija, que ahora tenía 9 años, y de alguna manera era la misma niña, y a la vez había cambiado por completo por su terrible experiencia. Nos salvaste a ambos, Sofía, no solo de Victoria, sino de vivir a la sombra de lo que habíamos perdido, en lugar de construir algo nuevo. Sofía tocó el collar de la brújula, pensando en todo lo que habían soportado. Nos salvamos el uno al otro. Mientras la oscuridad caía y las luces de hadas brillaban más intensamente, Francisco compartió su otra sorpresa. La Fundación Herrera, una nueva organización que había creado para ayudar a proteger a las personas vulnerables de estafas y engaños. Sofía tendría un papel especial como asesora junior, compartiendo su perspectiva sobre cómo reconocer las señales de advertencia que los adultos podrían pasar por alto. De algo terrible,
Estamos creando algo bueno, explicó Francisco. Sofía asintió, entendiendo que así era como funcionaba la curación. No olvidando la oscuridad, sino transformándola en luz. Más tarde esa noche, mientras Francisco arropaba a Sofía, ella hizo la pregunta que había permanecido en su mente durante toda la celebración. ¿Crees que mamá estaría orgullosa de nosotros? Los ojos de Francisco brillaron a la suave luz de la lámpara. Sin duda, ella siempre dijo que tenía su intuición y mi determinación. Resulta que esa es una combinación bastante inmejorable. Sofía sonrió somnolienta, sintiéndose verdaderamente a salvo por primera vez en más de un año. Te amo, papá. Yo también, mi niña valiente, respondió Francisco, besándole la frente. Mientras se daba la vuelta para irse, Sofía lo llamó. Papá, me alegro de que sigamos siendo nosotros. Francisco se detuvo en la puerta, con el corazón lleno. Yo también. Sofía, esa es la mejor parte de este nuevo comienzo. Encontramos nuestro camino de regreso a nosotros mismos. La mansión de los Herrera se instaló en una tranquila paz, mientras padre e hija dormían. Su vínculo, puesto a prueba por el fuego y el engaño, ahora era más fuerte que cualquier fuerza que pudiera intentar romperlo. Si te conmovió esta historia de cómo el destino unió a una familia, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta a este video y compartirlo con aquellos que aprecian el amor, la redención y las segundas oportunidades. Comenta abajo, ¿cuál fue el momento que más te conmovió en esta historia? ¿Crees que el padre de las niñas se ha convertido en el hombre que ellas siempre quisieron que fuera? Nos vemos en la próxima historia.